En todos estos años de misión en Medio Oriente, con este privilegio de vivir en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, yo he aprendido dos cosas. La primera es más reciente, lo que he visto en los cristianos mártires. Hay una frase de la carta a los Hebreos que creo que ilustra esto. Los cristianos, ¿qué hacen delante del martirio? Delante del sufrimiento, delante del horror y del terror. Miran fijamente a Jesucristo, que es autor de la fe y el que la lleva a la perfección. Es el modelo, es el norte, es aquel que murió primero, el fiel, el testigo fiel. Y por lo tanto, el cristiano mira a Jesucristo y lo mira siempre y sabe que es lo único que lo sostiene. Y la segunda cosa que aprendí es a dar gracias. Después de haber vivido 4 largos años de guerra, uno da gracias por todo, absolutamente por todo. El don de la vida, la fe, el agua, la electricidad, la paz, el silencio, el poder rezar, el poder encontrarse con los seres queridos, el poder tener a los seres queridos. Y los cristianos dan gracias por todo. Jamás he encontrado en estos años un cristiano que se queje con Dios, que le eche la culpa de todo el horror que está viviendo. Al contrario, cuentan las historias más terribles y sin embargo al final te dicen Nushkur Allah, gracias a Dios. Aprendí a dar gracias a Dios y eso me llenó mi sacerdocio. Y lo digo siempre, aprendí a ser sacerdote en Siria. Han sido los años más felices de mi vida. Estábamos preparándonos para la misa en la tarde, para la fiesta, preparando los cantos. Estábamos en el coro de la catedral, en la parte alta de la catedral. Hacía mucho frío. En Alepo tenemos temperaturas bajo cero y no hay medios de calefacción, no tenemos electricidad, no hay combustible para la calefacción, así que se pasa mucho frío. Bueno, estábamos ensayando y ya eran la 1 menos cuarto, ya no podíamos ni cantar del frío, dijimos, bueno, ya está, dejemos y bajemos porque no se puede seguir. 1 menos cuarto. A la 1 cayeron los misiles y se llevaron parte del coro. O sea, cómo Dios nos protege también, ¿no? Porque si hubiéramos estado ahí. Bueno, y bajamos y íbamos a tener el almuerzo con el obispo, invitados y todo, porque era un día de fiesta y el almuerzo se tardaba. Entonces yo digo, bueno, voy a la terraza, un edificio grande del obispado, voy a la terraza, que ahí arriba tenemos el lavarropa. Bueno, veo la ropa y bajo. Total, tengo 2 minutos. Así. Subo a la terraza, cuando voy a abrir la puerta de la terraza, me llama uno de los sacerdotes desde abajo. Me dice, hermana, hermana, ¿dónde está? Estoy acá arriba, voy a abrir el lavarropa y vengo. Ya vengo, padre. No, venga que le digo una cosa. Bueno, obediente, cerré la puerta. Me faltan 1 minuto para la 1. Cierro la puerta, bajo la escalera. Cuando llego hasta donde está el padre, se produce la explosión, ¿no? Que también si me agarraba en la terraza. Hay un muchacho allá que estuvo secuestrado y este muchacho cristiano no era practicante, él llevaba una vida bastante superficial, digamos, mundana, era cantante, ¿no? Cantaba en los bares. Él es secuestrado y cuando es secuestrado él dice, Señor, no te pido nada, ¿no? Cuando lo llevaban atado en el baúl del auto. No te pido nada porque lo que sea que me vayan a hacer, así me maten, me lo merezco. Por la vida que he llevado, me lo merezco. Pero si me libras de esta, te prometo que cambio. Y entonces él cuenta cómo estando encerrado, secuestrado, y lo sacaban para el interrogatorio, ¿no? Con la ametralladora aquí, golpeando, lo que tenía que hacerse musulmán, si no lo mataban. Un muchacho que no practicaba, que no era religioso, por así decir, no estaba alejado teóricamente de su fe. Él respondía, no, soy cristiano, de ninguna manera, soy cristiano, no voy a dejar de serlo, mátenme. O sea, qué fácil quizás hubiera sido para él, siendo que no practicaba, decir, bueno, sí, ya está, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? ¿Qué hago? Ya está, ¿no? No, con una fortaleza, y él dice que lo interrogaban sobre cosas, bueno, sobre todo los puntos que ataca más el Islam del cristianismo, ¿no? La Trinidad, por ejemplo, le decían, ¿ustedes por qué adoran a 3 dioses?
le decían los secuestradores, ¿no? Estos fundamentalistas. Y él respondía, no, pero ustedes no entienden nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Y una explicación teológica de Santo Tomás. Entonces, mientras lo contaba, yo digo, pero eso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Te lo acordabas del catecismo? Y me dice, ¿qué me voy a acordar del catecismo? Las palabras me venían y me venían y me venían y no me podía callar. Una tras otra. No podía callarme y los dejaba mudos. Y ellos me decían, ¿por qué ustedes, los cristianos, siempre hablan con esa sabiduría? Y a uno le parece, oh, qué cosa extraordinaria. No, eso a uno le parece realmente una cosa rara, ¿no? Una cosa... Están viviendo el Evangelio, uno abre el Evangelio y eso está escrito y Jesús lo predijo, dijo, no se preocupen por lo que van a decir. Los cristianos perseguidos tienen que ser realmente el aliciente para decir, basta, no puedo vivir así mi fe. No puede ser que mi fe se limite a las 4 paredes de la iglesia y cuando salgo y paso el umbral de la puerta me comporto como un mundano. Pienso como un mundano y mis conversaciones son mundanas. Entonces, esto tiene que ayudarnos a replantearnos muchas cosas. Los cristianos perseguidos nos interpelan. Bueno, ¿cómo estoy viviendo mi fe? ¿La fe que tengo me transforma la vida? ¿Me la cambia completamente? ¿No? Siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, una joven que está enamorada, pero se le nota, sin hablar, se le nota en los ojos. En los ojos, esta chica está enamoradísima. Se le sale por los poros que está enamoradísima. Bueno, eso nos tiene que salir a nosotros, eso tiene que producir en nosotros la fe. Es el amor a Jesucristo que nos quema y que tiene que quemar. Y se me tiene que notar de lejos, este es cristiano, sin hablar siquiera. ¿No? Yo creo que necesitamos, nuestro cristianismo occidental está necesitando de los cristianos perseguidos. Y no podemos permitir que su sangre caiga en vano. Por eso cada uno tendrá que ver personalmente cómo está viviendo su fe. Cuando se produce la explosión, este muchacho, él dice, lo cuenta después, porque sobrevivió milagrosamente también. Dice que la explosión, el impacto, lo hizo saltar, lo llevó unos 25 metros, ¿no? Porque él después mostraba dónde había caído, ¿no? Al otro lado de la calle, de la vereda. Voló por el aire y él dice, y cuando se despertó, él dice, yo me extrañé de que estuviera vivo, dice él, porque estaba quemado, prendiéndose fuego, completamente, ¿no? Se dio cuenta que estaba quebrado, no se podía mover, ¿no? Él dice, yo no podía creer que estuviera vivo. Y como pudo, se arrastró hasta la puerta del Carmelo. Las carmelitas son nuestras vecinas allí, a pedir asistencia, que incluso los muchachos porque todos lo conocemos allí, los muchachos que lo conocían, no lo conocían, no sabían quién era, pero lo asistieron y todo, soy yo. Le decía, soy yo, soy Sarkis, soy yo, no lo podían creer. Uno de los sacerdotes nuestros nos llevó inmediatamente al hospital. Fue una lucha tremenda de meses, ¿no? Que tuvo que pasar para luchar. Para vivir, perdón. Pero él dice, bueno, yo tenía que hacer fuerza por vivir. Yo sabía que Dios me iba a dar la fuerza, que me iba a dar la vida. Yo sabía, yo tenía que hacer mi parte. Porque dice, era tan fácil renunciar y decir, ya está, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que Dios quería que yo viviera, ¿no? Vas a vivir. Entonces, bueno, el esfuerzo de todos esos meses, ¿no? Por sobreponerse al dolor, sufrimientos terribles, porque estaba completamente quemado y completamente quebrado, ¿no? Con 2 hijos pequeños. Fue admirable, ¿no? Se encomendó mucho a San José y sobrevivió y está bien, lo tenemos entre nosotros ahora. Desde entonces, desde los 14 años, Rami va a misa todos los días. Un buen día no lo vimos en la catedral, en misa, pensamos, bueno, algo le pasó, seguramente, era imposible que no estuviera Rami. Lo habían secuestrado, efectivamente. Se lo llevaron atado en el baúl de un auto con gruesas cuerdas, lo encerraron en un bañito muy pequeño, una letrina, sentado en una silla y atado con cuerdas a la silla. Esposas en las manos, ahí se ve la marca, ¿no?, de las esposas. Estuvo allí atado 2 días, ¿no?, los ojos vendados. Le dijeron que apenas recibieran el rescate de dinero lo iban a matar.
Él rezaba y rezaba. Él cuenta que, bueno, rezaba mucho el rosario. Fueron 2 días en que rezó ininterrumpidamente, sin comer ni dormir. Rezaba el rosario, rezaba una oración a la Virgen que quieren mucho ellos allá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, esta oración que quieren mucho. Y le rezaba a San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Le tienen mucha devoción también. Resulta que, bueno, pasados estos 2 días y él pidiéndole a Dios y a la Virgen que lo libraran, en un momento se le ocurre fingir un dolor de cabeza y empieza a gritar. Y gritar hasta que lo cansa, al que lo cuidaba, lo cansó. Entonces viene, se acerca y le dice, necesito tomar algo para el dolor de cabeza, no puedo más. Entonces se va. En ese momento él dice, yo me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas. Gruesas cuerdas con las que estaba atado a la silla. Y dice él, por milagro, totalmente por milagro. Era imposible desatarme solo, se rompieron todas las cuerdas. Se liberó de la silla rápidamente y salió fuera y se encontró con luz natural. Dice, bueno, al menos es más fácil escapar, no estoy en un sótano. Se acercó y era un balcón de un 2º piso y ya venía subiendo el secuestrador, ¿no? Y estaba él ahí, que nosotros nos reímos mucho, lo cargamos mucho, porque él es un chico muy devoto, muy piadoso, pero deporte, 0, nada, ¿no? Entonces, claro, él se encontró ahí, que bueno, y atado todavía con las esposas en las manos, y dice, me encomendé a San Miguel, al Arcángel, y me tiré, ¿no? Y se tiró, bueno, y se quebró, pobrecito, que aparte lo cargábamos y le decíamos a San Miguel Arcángel, le hubieras pedido las alas. Mirá cómo te hiciste. Pero, bueno, él se reía, pero contando su historia, ¿no? Y su milagro, contando el milagro a todos, una y otra vez. Milagros como ese, todos los días, entre nuestros cristianos, todos los días. Milagros de fe. Muy piadoso, venía a misa todos los días, el rosario y misa todos los días. Un joven de unos 35 años, empresario. Bueno, un buen día no estaba en misa, nos llamó la atención porque era asistencia perfecta. No estaba en misa. A la mitad de la misa nos llama su papá por teléfono, dice, mi hijo Rami está en misa. No está. Entonces lo han secuestrado, dice él, porque desde la mañana que no lo vemos. No puedo encontrarlo, ¿no? Y efectivamente lo habían secuestrado, era un compañero, un socio de trabajo prácticamente de la empresa, musulmán, que estaba en acuerdo con los rebeldes, y bueno, y se lo habían llevado atado, vendado, a un lugar, él no sabía dónde estaba, lo sentaron en una silla, lo ataron con cuerdas a una silla y le pusieron esposas en las muñecas, le vendaron los ojos. Estaba encerrado como en una letrina, en un bañito. Pasó allí 2 días, dice, 2 días rezando permanentemente. Se rezaba permanentemente. Ya le habían dicho estos secuestradores que lo iban a matar, no lo podían entregar a la familia porque él ya los conocía. Así que él pensaba qué tenía que hacer, rezaba, le pedía a Dios que lo salvara, que lo librara. Y en un momento empieza a gritar de que le duele la cabeza, haciéndose el que le dolía la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Al punto que lo cansó, al que lo estaba cuidando, abrió la puerta, bueno, necesito algo para la cabeza, tráigame una pastilla, tráigame algo, no puedo más, gritaba, bueno, finalmente este hombre se cansó, fue a buscar algo. Y en ese momento él dice, bueno, yo me encomendé a Dios, recé la oración de San Miguel Arcángel y rompí las cuerdas. A las esposas no, pero rompí las cuerdas. Él lo considera una cosa milagrosa. Estuvo 2 días, si podía hacerlo desde el primer día, lo habría hecho el primer día, el primer momento. Estaba completamente atado a una silla. Dice, bueno, muerto por muerto, y se tiró del balcón, así, con las esposas, se tiró del balcón, cayó abajo en la calle, se quebró todo, pobrecito. Bueno, lo recogieron, la gente lo recogió inmediatamente, y bueno, y se salvó su vida, ¿no? Después tuvo que dejar el país, él y toda su familia, porque lo siguieron amenazando, ¿no? Obviamente, esta gente. Pero él lo considera un milagro directo de Dios, que Dios le hizo, le salvó la vida. Él estuvo secuestrado durante 1 mes y medio, más o menos. Fue el tiempo que tardó su familia en reunir el dinero que piden para el rescate, estos grupos, ¿no? Estos grupos piden a cambio de devolver la persona secuestrada el dinero para armamento que utilizan ellos. Este señor estuvo secuestrado 1 mes y medio y nos contaba con mucha sencillez que estaba encerrado en un establo, es una habitación muy pequeña, sin ventanas, ¿no? Sin ventilación, con otras 30 personas, otros 30 musulmanes, ¿no? Y él el único cristiano. Y él dice, un lugar asfixiante, muy pequeño, solo me sacaban
cada día para el interrogatorio. Y con la ametralladora aquí en la sien me decían que me tenía que convertir al Islam o me mataban. Y él, cuando lo explica, él dice, y yo les decía, pero ustedes no entienden nada, no, ustedes no entienden nada. Yo soy cristiano, mi corazón es de Jesucristo, no puedo hacer nada. Le pertenece y no lo voy a traicionar, no lo puedo traicionar. Hagan lo que quieran, ¿no? Y él lo decía, digo, uno puede decir esto, ¿no? En una conversación, lo puede decir, pero con una ametralladora aquí, sabiendo que esta gente va en serio. No es chiste, ¿no? Esta gente mata de la manera más atroz. Y él contaba eso y dice, bueno, y me presionaban y me golpeaban para que yo aceptara convertirme. Y yo le decía, usted no puedo hacerlo, no. Y dice, ¿usted puede creer, hermana, que me encerraban de nuevo y al otro día me sacaban otra vez y me volvían a preguntar lo mismo? Pero esta gente no entiende, ¿no? O sea, para ellos no hay ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor, quizás, ¿no? Me da miedo, quizás, no. O sea, digamos, ¿qué puede ser comparable a una eternidad feliz? ¿Qué puede ser comparable? O sea, renegar de Jesucristo y tener unos años más en este mundo, renegando de Jesucristo, a precio de la eternidad, jamás, jamás. Por eso ni se les pasa por la cabeza. Y este señor, este mismo señor, que estaba encerrado en ese establo tan pequeño, con todas estas personas, es asmático, sufre de ataques de asma y tuvo varios ataques de asma en ese encierro. Y él cuenta que en esos momentos en que se sentía morir, que ya no podía respirar, que tenía ataque de asma, dice, no sé de dónde sacaba fuerzas, me arrodillaba, rezaba y entraba aire. Dice, hermana, no me va a creer, pero entraba aire y yo me aliviaba realmente. Al punto que cuando me tocaba dormir a mí, porque claro, éramos tantos, dice, tampoco podíamos dormir todos, ¿no? Acostarnos todos. Entonces, cuando me tocaba el turno de dormir a mí, los otros me despertaban, todos musulmanes, los otros me despertaban, arrodillate y rezale a tu Dios porque no podemos más. Y yo me arrodillaba y rezaba y todos se aliviaban, ¿no? Milagros de fe, milagros como este, ¿no? Realmente impresionante. Y, bueno, los secuestraron. Una familia de clase media, es decir, con gran dificultad podía reunir el dinero que le pedían. Él estuvo un mes y medio encerrado, ¿no? Secuestrado, y estuvo encerrado en un establo muy pequeño, con otras 30 personas, ¿no? Otros 30 hombres, musulmanes todos. A él, dice, solo lo sacaban cada 2 o 3 días para hacer el interrogatorio, para intentar convencerlo de que apostatara, de que dejara el cristianismo, ¿no? Con la ametralladora acá. Él dice, y una y otra vez me golpeaban y todo, tenés que hacerte musulmán, tenés que hacerte musulmán. Y uno lo escucha a este hombre, realmente la sencillez con la que hablaba, la sencillez y la sabiduría. Yo les decía a ellos, pero ustedes no entienden, a ustedes no les entra en la cabeza esto, no lo pueden entender, que mi corazón es de Jesucristo. No puedo hacer nada. Mi corazón es de Jesucristo, que les diga con los labios de que me hago musulmán. No sirve de nada, mi corazón es de Jesucristo, yo soy cristiano. Háganme lo que quieran, soy cristiano. Amenazaban con matarle a su familia, bueno, con matarlo a él ahí. Si háganlo, bueno, volvían a entrar al establo, lo volvían a sacar 2 o 3 días después, para intentar de nuevo, y él volvía a decir lo mismo. Soy cristiano, ¿no? Y él lo decía con tanta simpleza, dice, y no lo entendían, dice, y no lo entendían y me volvían a preguntar, pero háganme lo que quieran, mátenme ahora, soy cristiano, no puedo dejar de ser cristiano porque traicionaría mi corazón. Yo soy cristiano y mi corazón es de Jesucristo. Y él, un hombre asmático, sufría mucho, se asfixiaba en ese establo, porque no había ventanas, cerrado, hacía mucho calor en el verano. Entonces él dice, me sentía asfixiar, me sentía que me asfixiaba. De momentos, dice, me sentía desfallecer, de debilidad, y bueno, caía al piso, que me parecía que me moría, incluso decía, bueno, claro, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Los musulmanes que estaban alrededor se le echaban encima, porque bueno, en el Islam también hacer apostatar a un cristiano
que está por morir, ¿no? Antes de su muerte, tiene como más mérito, por así decir. Entonces, claro, todos se le echaban encima como para aprovechar ese momento en que él se sentía con tanta debilidad, que se sentía morir, para ver si lo convencían, hacete musulmán, y yo me paraba, ¿no? La fuerza no era humana, no era mi fuerza, me paraba de nuevo y decía, soy cristiano. Y en esos momentos que no podía respirar, que me parecía que me moría, me asfixiaba, yo me arrodillaba y rezaba, dice, ustedes no me van a creer. Dice, entraba aire. Yo rezaba, le pedía a Dios y entraba aire, y yo me aliviaba. Dice, y al punto de que, bueno, estuvieron ahí 1 mes y medio y encerrados en un establo muy pequeño, eran 30, o sea que ellos se turnaban para dormir, al punto de que a veces yo me tocaba dormir, yo estaba durmiendo y me despertaban ellos mismos, los musulmanes, me despertaban y le decían, vení, arrodillate y rezale a tu Dios, porque cuando vos rezás, tenemos aire. Y yo me arrodillaba, rezaba, y todos se aliviaban. Y él le decía a las hermanas, y yo sé que es la Virgen la que nos protege. Dice, no le doy otra explicación, porque dice, yo no puedo entender que los misiles caen de un lado, de otro, enfrente, y que hasta el día de hoy no haya pasado nunca nada en mi casa. No le doy otra explicación de que sea la Virgen la que nos proteja. Dice, y lo mismo nos pasó el otro día que íbamos en el coche, cayó un misil a 1 metro delante y no explotó. Y el día anterior yo había rociado mi coche con agua bendita. En noviembre de 2013 había en Kara 80.000 habitantes. Todos los rebeldes, desde Damasco y desde Alepo, se habían trasladado allí para preparar todo tipo de ataques. Es imposible vivir allí. Todo el mundo sabía que en un momento dado habría una explosión, y esta explosión fue en noviembre. Después el ejército fue con apenas unos cientos de soldados. Pero, ¿qué pueden hacer unos cuantos cientos de soldados contra decenas de miles de rebeldes y terroristas con armas? Atacaron y nosotros nos encontrábamos en medio, entre el ejército y los terroristas. El monasterio fue dañado, pero bueno, cuento el final. Nosotros rezamos. Teníamos con nosotros incluso alguna familia musulmana, cuyos niños rezaban también con nosotros. Celebramos misa. Claro que en este momento pensamos que quizá era la última misa que celebraríamos y la última vez que nos daríamos la paz unos a otros. Afortunadamente, no teníamos tiempo para preocuparnos porque había niños, y entonces existía la necesidad de ayudar a aquellos que son más débiles. Pero fue un momento terrible, terrible. Pero es increíble que en un momento, fue muy temprano por la mañana, vino un hombre y nos dijo, ha terminado, ha terminado. Nadie puede explicar lo que pasó. Es como un secreto en el corazón de Dios. Un grupo de rebeldes huyeron y se fueron al Líbano. Gracias a Dios y a la gente del pueblo estamos a salvo. Justo en el momento cuando pensábamos que estábamos en las últimas, vino un hombre con una sonrisa grande y dijo, ha terminado. Él había estado trabajando en el Carmelo, ya estaba volviendo a su casa, estaba esperando el autobús y en ese momento cayó un misil. Él quedó tirado en el suelo, prendido fuego, y él dice que él sentía una voz que adentro le decía, Said, sálvate. Dice que no sabe de dónde ni cómo, pero que cogió fuerza, se puso en pie y comenzó a correr. Cayó un segundo misil, él vuelve a caer al suelo, ustedes imagínense, ya estaba prendido, ya estaba en llamas, y él dice que volvió a sentir esa voz que le decía, Said, sálvate. Y se levantó,
corrió hasta donde había un grupo de gente que lo ayudó, ¿no?, a apagarle el fuego, a quitarse la ropa, y lo pudieron llevar al hospital. Ese atentado fue a 50 metros de nuestra casa. Cayó un tercer misil. Fueron más o menos 400 los muertos que hubo en ese atentado. Los medios de comunicación decían que habían muerto entre 24 o 29 personas. Said estuvo muy mal, pensaban que realmente no se iba a salvar, ¿no? Tenía quemaduras muy grandes en todo el cuerpo, estuvo más de 4 meses hospitalizado, inconsciente, y bueno, ahí pueden ver una foto de Said hoy día. Miren su hermosa familia, 2 hijos pequeñitos. Y hay miles de historias, ¿no? Porque viene uno y cuenta, sí, cayó un proyectil en la casa, pero bueno, entró por la ventana y se enredó en la cortina y ahí cayó y no explotó, ¿no? Hay cosas así, uno escucha mucho, ¿no? También cosas milagrosas, realmente milagrosas. Ellos consideran que, a pesar de lo trágico de la situación, de lo que están viviendo, ¿no?, tienen una protección especial de Dios los cristianos, ¿no? Hay muchísimos casos.